¿Alguna vez has sentido que tu corazón está tan atado al de otra persona que incluso una breve separación provoca un dolor casi físico? Una angustia que paraliza, que te impide respirar profundo y continuar con tus actividades. Si te ha pasado, no estás solo. Esa sensación tan intensa, aunque muchos la confunden con amor, puede ser en realidad una señal de que se ha cruzado una línea muy fina, la que separa el afecto genuino de la dependencia emocional. Y es justo sobre eso que vamos a hablar aquí, en este espacio seguro, libre de juicios y críticas. Un lugar para reflexionar, comprender lo que sentimos y, si hace falta, empezar un camino hacia relaciones más sanas y equilibradas. La dependencia emocional puede tomar muchas formas, desde la necesidad constante de aprobación hasta el miedo paralizante de perder a la persona amada. Puede manifestarse en la dificultad para tomar decisiones solo o en esa sensación de que tu felicidad depende exclusivamente del otro, de su presencia, de su estado de ánimo, de su amor. En los casos más extremos, la persona dependiente llega a anularse por completo. Sacrifica sus sueños, sus valores, sus necesidades. Todo con tal de mantener una relación, incluso cuando ésta es tóxica o abusiva. Pero ojo, sentir cariño, admiración o ganas de estar con alguien no es por sí solo señal de dependencia. El amor sano se basa en la reciprocidad, en el respeto mutuo, en la libertad individual. Cada uno mantiene su identidad, sus intereses, sus amigos. La relación suma, acompaña, no lo es todo. No debería ser la única fuente de felicidad ni de realización personal. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo distinguir entre el amor y la dependencia? ¿Dónde trazamos esa línea, a veces tan invisible, entre el afecto genuino y la necesidad obsesiva? ¿Cuáles son las señales de alerta que indican que tu relación se está convirtiendo en una prisión emocional? A lo largo de este recorrido, vamos a explorar todo eso en profundidad. Vamos a romper con creencias limitantes, identificar patrones tóxicos y ofrecer herramientas reales para construir vínculos más sanos y auténticos. Hablaremos de autoestima, de cómo desarrollar tu autonomía emocional, de comunicación asertiva y de la importancia de poner límites saludables. No esperes soluciones mágicas ni respuestas fáciles. Salir de la dependencia emocional es un proceso difícil que requiere autoconocimiento, valentía y muchas veces la ayuda de profesionales. Pero sí, es posible. Es totalmente posible construir una vida más plena, más libre, una vida basada en el amor propio, no en la necesidad del otro. Y recuerda, tú mereces ser amado por quien eres, no por quien intentas ser para agradar a alguien. Tienes derecho a tus propios sueños, tus propios deseos. Mereces ser feliz, sin depender de la aprobación o de la presencia de nadie más. Así que respira profundo, abre tu corazón y prepárate para iniciar este viaje de autodescubrimiento y transformación. Vamos juntos a entender la raíz de la dependencia emocional y a construir relaciones más libres, más sanas, más reales. Ahora bien, para entender de verdad la dinámica de la dependencia emocional, tenemos que mirar más allá de la superficie. Esto no se trata de una debilidad de carácter, ni de una incapacidad para amar bien. Muchas veces, la dependencia emocional es el reflejo de heridas profundas que nacieron en la infancia o en relaciones pasadas. Imagina, por ejemplo, a un niño que creció en un hogar inestable, donde el amor y la atención solo aparecían cuando cumplía con las expectativas o se portaba bien. Ese niño aprende que el amor no es incondicional, que hay que ganárselo, mantenerlo, incluso a costa de uno mismo. Y al llegar a la vida adulta, busca desesperadamente aprobación, afecto, seguridad. Se vuelve complaciente, sumiso con tal de no perder el cariño del otro. Del mismo modo, experiencias traumáticas como el abandono, la negligencia o el abuso dejan marcas profundas. Crean un miedo inmenso a quedarse solo. Y con ese miedo viene una necesidad desesperada de aferrarse a cualquiera que ofrezca un poco de atención o afecto. Ahí empiezan a repetirse patrones. Relaciones con personas abusivas, frías, distantes. Relaciones que, en el fondo,
refuerzan esa creencia de no ser digno de amor. Y por eso, uno se esfuerza al máximo por mantener algo que no debería doler tanto. Además, la baja autoestima juega un papel clave en la dependencia emocional. Cuando una persona no se siente bien consigo misma, busca en el otro la validación y la aprobación que no encuentra en su interior. Cree que necesita a alguien más para sentirse completa, feliz, como si su bienestar dependiera única y exclusivamente de la presencia y del afecto del otro. Y esa creencia la vuelve vulnerable. Vulnerable a la manipulación, al abuso, a relaciones donde está dispuesta a todo con tal de no perder al otro, incluso si eso significa sacrificar su dignidad, su paz y su bienestar emocional. Otro aspecto fundamental es el modelo de relaciones que hemos aprendido a lo largo de la vida. Si crecimos en un entorno donde la dependencia emocional era normal, es muy probable que hayamos interiorizado esos patrones como si fueran la única forma válida de amar. Ver a nuestros padres o cuidadores en relaciones codependientes puede hacernos creer que eso es lo natural, y que amar de otra manera, de forma libre, sana, con límites, es egoísta o está mal. Y no podemos ignorar el papel de la cultura. Vivimos rodeados de películas, canciones y novelas que idealizan el amor romántico, como si encontrar a la media naranja fuera la meta suprema de la vida. Nos venden la idea de que sin una pareja no somos suficientes, que el amor todo lo puede y que debemos luchar hasta el final, aunque duela. Todo eso refuerza creencias tóxicas y expectativas irreales. Por eso es tan importante cuestionar lo que nos han enseñado, deconstruir esas ideas que nos hacen daño. El amor verdadero no encarcela, no anula, no exige sacrificios que nos rompen por dentro. El amor sano libera, fortalece y nos permite ser quienes somos, sin miedo a perder el afecto del otro. Ahora te invito a mirar hacia adentro. ¿Cuáles son tus heridas emocionales? ¿Qué crees de verdad sobre el amor y las relaciones? ¿A qué tipo de modelos afectivos has estado expuesto a lo largo de tu vida? Identificar estos patrones es el primer paso hacia la libertad emocional. Y es ahí donde llegamos a un punto crucial, la autoobservación. Volvernos conscientes de nuestros propios comportamientos y reacciones es la base para romper el ciclo de la dependencia emocional. Pero ¿cómo hacerlo de forma efectiva? Un primer paso poderoso es llevar un diario emocional. Cada día escribe cómo te sientes, qué pensamientos surgen, cómo reaccionas ante ciertas situaciones, sobre todo en el contexto de tus relaciones. Describe qué pasó, cómo lo viviste y qué hiciste después. Con el tiempo, empezarás a ver con claridad ciertos patrones. ¿Qué cosas disparan tu ansiedad? ¿Cómo actúas cuando te sientes inseguro? ¿Cómo respondes al silencio del otro o a un conflicto? Otra herramienta valiosa es observar tus pensamientos automáticos. Esos pensamientos que aparecen sin que te des cuenta y que muchas veces son negativos, distorsionados o irracionales. Por ejemplo, si tu pareja tarda en responder un mensaje, piensas inmediatamente que ya no le importas o que te está engañando. Cuando notes ese tipo de pensamientos, haz una pausa. Cuestiónalos. ¿Tienes pruebas reales que los confirmen? ¿O estás proyectando tus miedos e inseguridades? También es fundamental prestar atención a tus necesidades emocionales. ¿Qué necesitas realmente en una relación? Cariño, atención, respeto, libertad, seguridad. ¿Estás expresando esas necesidades de forma clara y honesta? ¿O esperas que el otro adivine lo que sientes, lo que quieres, lo que te duele? Muchas veces, la dependencia emocional nace de la incapacidad para comunicar lo que necesitamos, y cuando no lo hacemos, terminamos cediendo demasiado, silenciando nuestros deseos y perdiéndonos a nosotros mismos. Observa también cómo te relacionas con la soledad. Las personas emocionalmente dependientes suelen tener un miedo profundo a estar solas. Ese miedo las lleva a quedarse en relaciones vacías o incluso dañinas, solo por no enfrentar el vacío. Si sientes desesperación al estar solo, pregúntate, ¿qué hay detrás de ese miedo? ¿Te sientes insuficiente, sin valor, incapaz de estar contigo mismo? Aprender a disfrutar de tu propia compañía es uno de los pasos más importantes hacia la libertad emocional.
La soledad no tiene por qué ser un castigo. Puede ser un espacio de crecimiento, de reconexión, de autodescubrimiento. Y por último, mira hacia atrás. ¿Qué patrones se repiten en tus relaciones pasadas? ¿Sueles atraer al mismo tipo de persona? ¿Te involucras con quienes necesitan ser salvados o con personas emocionalmente ausentes? Todo eso dice mucho de ti, no para que te juzgues, sino para que te conozcas, porque el conocimiento de uno mismo es la base de cualquier transformación real. Identificar estos patrones no es solo un ejercicio de autoconocimiento, es una herramienta poderosa para comprender tus propias necesidades, deseos y, sobre todo, para tomar decisiones más conscientes en el futuro. Además, busca retroalimentación de personas en las que confíes. Habla con amigos cercanos, familiares o con un terapeuta sobre tus relaciones. Pídeles que sean honestos contigo, que te digan lo que ven, porque muchas veces quienes están a nuestro alrededor pueden notar dinámicas que nosotros no logramos ver por estar demasiado involucrados emocionalmente. Eso sí, recuerda que el proceso de autoobservación no es una carrera ni tiene un destino final. Es continuo. Requiere paciencia, compasión y respeto por ti mismo. No te juzgues por tus errores ni por tus debilidades. Cada experiencia que has vivido es una oportunidad para aprender, crecer y evolucionar. El objetivo no es la perfección, sino la conciencia. Conocerte mejor para construir relaciones más sanas, libres y auténticas. Tómate un momento ahora para reflexionar sobre estas preguntas. ¿Cuáles son tus mayores miedos dentro de una relación? ¿Qué situaciones suelen activar tus emociones más intensas? ¿Y cuáles de tus necesidades emocionales están siendo ignoradas o no satisfechas? Responder con honestidad puede ser un paso transformador, una puerta abierta hacia tu autodescubrimiento y hacia tu liberación emocional. Pero identificar patrones es solo el comienzo. La verdadera transformación ocurre cuando empezamos a aplicar herramientas prácticas para sanar nuestras heridas emocionales y fortalecer nuestra autonomía. Y en ese sentido, diferentes enfoques terapéuticos pueden ser increíblemente efectivos en el tratamiento de la dependencia emocional. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, TCC, es una de las más utilizadas. Ayuda a identificar y cambiar pensamientos y comportamientos disfuncionales. A través de técnicas como la reestructuración cognitiva, la TCC permite desafiar creencias irracionales sobre uno mismo y sobre las relaciones y reemplazarlas por perspectivas más realistas y saludables. Además, enseña habilidades para enfrentar la ansiedad, el miedo a la soledad y promueve actividades placenteras y la construcción de una red de apoyo emocional. Otro enfoque muy potente es la terapia de esquemas. Se enfoca en descubrir y transformar patrones profundos de pensamiento y comportamiento, los llamados esquemas desadaptativos, que nacen en la infancia y nos condicionan hasta la vida adulta. Esta terapia ayuda a entender el origen de la dependencia emocional y a aprender formas más sanas de satisfacer nuestras necesidades afectivas, desde un lugar de autonomía. También está la terapia de aceptación y compromiso, ACT, que propone algo distinto. No se trata de eliminar emociones incómodas, sino de aprender a convivir con ellas sin que nos controlen. Mediante prácticas de mindfulness y el enfoque en los valores personales, la ACT invita a construir una vida con sentido, conectada con lo que realmente importa para ti, más allá de las circunstancias externas. Y hablando de sanar, hay algo que no puede faltar: la autocompasión. Trátate con la misma ternura y comprensión que ofrecerías a un ser querido en momentos difíciles. Reconoce que equivocarse es humano, que no necesitas ser perfecto para merecer amor, y que puedes darte a ti mismo el cuidado que siempre has buscado fuera. Otro paso esencial es aprender a poner límites, decir no cuando es necesario, expresar tus opiniones sin miedo, defender tu bienestar sin sentirte culpable por ello. Tú tienes derecho a ser respetado, valorado y amado tal como eres. Y no necesitas perderte a ti mismo para que alguien más te quiera. A la vez, invierte en tu crecimiento personal. Descubre tus talentos,
tus pasiones, establece metas, sueña en grande. Cuanto más plena y segura te sientas en otras áreas de tu vida, menos dependerás del afecto o aprobación externa para sentirte valiosa o valioso. Y por último, pero no menos importante, fortalece tu red de apoyo social. Cultiva amistades genuinas, participa en actividades o grupos que te interesen y no tengas miedo de pedir ayuda cuando la necesites. Tener un círculo que te sostenga emocionalmente te ayuda a recordar que eres importante, amado y suficiente, incluso cuando no estás en una relación romántica. Ahora es momento de llevar todo eso a la práctica. Empieza con pequeños gestos. Dedica unos minutos cada día para conectar contigo mismo, con tus emociones y tus necesidades. Identifica un pensamiento disfuncional que suelas tener sobre ti y desafía su validez. Y establece al menos un límite saludable en alguna de tus relaciones. Al implementar estas herramientas, estarás dando pasos concretos hacia tu libertad emocional, hacia una vida más plena, auténtica y alineada con lo que realmente eres. A lo largo de este camino, fuimos tejiendo juntos una especie de tapiz emocional. Y quedó claro que esta jornada hacia la autonomía afectiva no es una línea recta. Es un trayecto sinuoso, con subidas, bajadas, retrocesos y grandes descubrimientos. Liberarse de la dependencia emocional no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso, un renacimiento interno que requiere constancia, amor propio y autoconciencia. Y claro, cada uno de nosotros tiene su propia historia. Cargamos mapas emocionales únicos dibujados por experiencias pasadas, creencias heredadas y comportamientos repetidos. Pero justamente por eso, también podemos redibujar estos mapas. La autoobservación es la brújula que nos guía. Nos permite reconocer nuestros propios atajos, trampas y laberintos. Y con esa conciencia trazamos nuevas rutas, más sanas y verdaderas. Y para eso contamos con valiosas herramientas. La TCC, la terapia de esquemas, la ACT. Cada una con su enfoque, pero todas con un mismo propósito: ayudarnos a reconstruir desde adentro, con bases más firmes y resilientes. La autocompasión, por su parte, es como un bálsamo para el alma. Nos cura, nos suaviza, nos reconcilia con lo que fuimos y con lo que aún podemos ser. Porque al tratarnos con amor y respeto, aprendemos que no necesitamos merecer el amor, ya somos dignos de él. Y al mirar hacia atrás, vemos que la dependencia emocional no es una condena, es solo un patrón que aprendimos, y que con valentía y compromiso podemos desaprender. Podemos reescribir esa partitura emocional, agregarle nuevas notas, crear una melodía más armónica, más libre, más nuestra. La verdadera libertad es poder amar sin perdernos de nosotros mismos. Es construir vínculos desde la autonomía, desde el respeto mutuo, desde la admiración por la individualidad del otro. Es saber que somos suficientes, incluso cuando estamos solos. Así que al despedirnos por hoy, llévate esta certeza. Tú puedes construir relaciones más sanas, más verdaderas. Tú puedes transformar tu vida emocional desde dentro. Cree en ti, confía en tu intuición y sigue caminando con valentía. Porque la práctica real comienza ahora, en cada gesto, en cada elección, en cada día. Y recuerda, no estás solo. Existen personas que te quieren, que creen en ti y que estarán a tu lado cuando lo necesites. Busca esa red, comparte tu proceso, celebra tus logros. Y antes de cerrar este video, quiero regalarte una afirmación poderosa. Dila en voz alta, escríbela si quieres, hazla tu mantra. Me amo, me acepto, me libero y me permito ser feliz, sin depender de nada ni de nadie. Repítela todos los días. Hazlo con intención, con fe, con amor. Y observa cómo tu vida empieza a transformarse, poco a poco, desde adentro. Si este video resonó contigo, si te inspiró o te ayudó de alguna forma, no te vayas sin dejar tu like. Eso ayuda muchísimo a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están buscando un cambio. Suscríbete al canal para más reflexiones como esta y activa la campanita para no perder los próximos vídeos. Y si conoces a alguien que pueda beneficiarse de este contenido,
comparte este video. Tal vez seja justamente a mensagem que esa pessoa precisa ouvir hoje. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, tu libertad emocional comienza contigo.